¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! 1, 2, 3, 4. Les han llamado ñoños. ¡Eso es cierto! Niños grandes. ¡Es igual de cierto! Desocupados. Tranquilo, me voy a esforzar en conseguir este empleo que tanto deseo. Y en algunas ocasiones, vírgenes. En primer lugar, ni siquiera soy virgen. Andrés Palacios y Luis Fonseca juntos en La Caverna del Geek, un podcast de relato. ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Cavernícolas, sean bienvenidos a esta nueva entrega desde la Caverna del Geek. Gracias por acompañarnos, por esperarnos. Es cierto que estuvimos un poquito perdidos, pero aquí hemos regresado a nuestro culto sagrado. Los Eternos ya están entre nosotros. Vamos a hacer la reseña con spoilers de la nueva cinta de Marvel Studios. MODOK ya llegó a Star Plus. Brutal tráiler de Morbius. ¿Será que hay conexión con el MCU? Lo vamos a ver más adelante. HBO Max se plaga de excelentes películas animadas del universo de DC Comics. Les vamos a recomendar algunas para que las puedan ver por estos días de descanso. También tenemos noticias del mundo de los videojuegos y las altas en las plataformas de streaming y buena música como es costumbre. Don Luis Carlos Fonseca, mientras escuchamos a los cabezas de limón, a los Lemonheads con Mrs. Robinson. ¿Qué hubo, Andrés? Pues bien, muy emocionado porque este fin de año, como lo habíamos vaticinado, se viene con unas cosas impresionantes. Y a propósito de los Eternos, téngame la lengua porque estoy que me hablo. Sí, señor, vamos a hacer nuestra primera pausa. Sonará la alerta de spoiler para quien no haya visto Los Eternos, para que adelante este programita por ahí unos 10 minuticos y vamos a hablar de la más reciente película de Marvel Studios bajo la dirección de doña Chloe Zhao. Ya venimos. Estás escuchando La Caverna del Geek, un producto de relato. Atención, activamos la alerta de spoiler en La Caverna del Geek. Bueno, cavernícolas, ha sonado la alerta de spoiler, entonces entramos en ese terreno donde vamos a hablar sin pelos en la lengua. Don Luisca, mientras escuchamos la canción de Foreigner, Feel Like the First Time, que hace parte de la banda sonora de la película de Los Eternos. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla el día de la premiere aquí en Colombia, en la sala IMAX, aquí en la ciudad de Bogotá. A ver, Luis, que a estas alturas pues no es un secreto para nadie que se encuentre mínimamente familiarizado con las noticias del entretenimiento que Los Eternos ha sido objeto de comentarios especialmente negativos y que se ha convertido en la película de Marvel con las peores críticas por parte de los especialistas de todos los tiempos. Pero pues no vamos a entrar a destruir la película. Yo creo que en medio de los reparos que tiene la película, Luisca, digamos que el modelo, el formato sigue siendo el mismo. Es un grupo de superhéroes, los primeros superhéroes del universo cinematográfico de Marvel. Tienen que salir de su retiro, por así decirlo, para salvar al mundo. Hablemos, yo creo que le parece, Luis, casi de lo más malito y vamos a lo bueno. Sí, yo creo que de menos a más. Empezando porque... Hágale, arranque. Empezando porque no hay tiempo de digerir muchas cosas, aunque la película dura 2 horas 37 minutos con escenas postcréditos y todo. Pero una cosa es el manejo que tú le das a 10 personajes en un Civil War, ¿sí? Más allá de que ya sean conocidos para el punto en el que estábamos en Civil War, que aquí en Los Eternos. Pero siento que me faltó más de algunos personajes. Si nos vamos a hechos puntuales, no me gustó que mataran a Ajak tan rápido, así apareciera en flashbacks. Y siento que no sé, nos quedaron debiendo, aunque la película es larga, como profundizar más en los personajes esenciales.
Porque si bien es cierto y la película ya hace parte de la fase 4, muy seguramente vamos a ver algunos de ellos. De hecho, cuando termina la película, dice que los Eternos regresarán. Pero pues si vamos a los hechos, ya hay 3-4 bajas y pues no sabemos como que qué va a pasar. Sí, ¿sabe yo qué es lo que creo que pasa ahí? Le comparto de que sí, o sea, nos mataron a uno de los Eternos, de hecho la que era la líder de los Eternos en ese momento de la película, doña Salma Hayek en el papel de Ajak. En su papel de Ajak. Y ¿sabe qué es lo que yo creo? Que va a ser muy difícil que tengamos una segunda entrega de los Eternos, pero muy seguramente los que quedaron vivos, pues Ikari, Cersei, Sprite, pueden aparecer en otras películas, o sea, como una aparición estelar, pero muy difícil ver una segunda entrega de los Eternos. Yo creo que a la película le sobraba una media hora, Luisca. Yo creo que con las 2 horas, Sí, 2 horas larga. 5, yo creo que aguantaba. Hay unos segmentos que, no sé, un poquito largos, un poquito sosos. Yo creo que era mucha la expectativa que tenía la película y algunas partes no entonaron. Digamos que eso es como la comillas parte negativa de lo que hablamos aquí de los Eternos, pero ahora hablemos de lo que realmente importa, lo interesante de la película. Yo creo que la primera muestra, Luisca, es que el aspecto del CGI y de los efectos visuales de Marvel Studios creo que están en la parte más alta de desarrollo dentro de este universo cinematográfico. Vimos la explosión de los poderes, más que todo en Ikaris se ven muy bien los efectos, los desviantes que eran los villanos de esta entrega, pues tenían un tonito como un tonito como a Riot en Venom, pero sí, o sea, chévere, porque eran unos monstruosos enemigos diferentes, eran diferentes. Aunque la acción no fue mucha porque, o sea, de esas 2 horas y 37 minutos, por lo menos más de hora y media estuvo dedicada a dar explicaciones y flashbacks. Creo que comparto su opinión desde el punto de vista del desarrollo visual. La película es impecable. Creo que es de las pocas películas de Marvel donde no hay una evidente falla en el CGI, es decir, fue perfecto. Como historia de origen sí me funciona, pero no es una fórmula habitual como la de otras películas de Marvel, ¿sí? Es decir, ya esta es una película en la que entramos de una a la acción por allá en Mesopotamia, entonces ya nos dieron cada uno de los Eternos una muestra de sus poderes, cada uno de los integrantes del grupo, y es una historia que va empezando rápido, pero que entre la hora y media se nos va quedando muchos flashbacks, muchas explicaciones. Hay cosas que uno pues tendría que remitirse a las páginas de los cómics para entender un poco. Creo que la apuesta visual de cada uno de los personajes frente a cómo son en el papel, pues sí cambian bastante, pero no le quitan lo esencial a cada uno. Cosas positivas para resaltar: el tema de la inclusión con Makkari me pareció espectacular, pues es la primera superheroína sordomuda. Me gustó chévere ese tema. Hay unas escenas pues que ya se nos mostró la primera escena erótica en todo el universo cinematográfico de Marvel. Pues obviamente una mención a la comunidad LGTBI, pues no pasa nada porque igual es algo muy contemporáneo, pero ya Marvel nos muestra que está teniendo un tipo de apuesta muy diferente a lo que se nos vino mostrando hace 12, 13 años atrás con Iron Man, y es súper válido que ya la evolución va con el consumidor, la madurez obviamente desde ese punto de vista. La historia no es mala, pero vuelvo y digo, faltó un poco más de desarrollo en los personajes para hacer un 10. Eso sí, las poquitas escenas de acción que tiene son increíbles, las coreografías son muy chéveres. A mí en lo personal el personaje de Thina me gustó mucho, el de Angelina Jolie, se nota obviamente la experiencia, el liderazgo, y que es la rockstar de ese grupo. Sí, de hecho parte de la evolución de la película hay que adjudicársela a Chloe Zhao, la directora de Los Eternos, que también ya dirigiera Nomadland, y es evidente la intención de tanto de Chloe Zhao como de los productores de mostrar una diversidad y un sentido de inclusión que entre otras cosas
se plasma, como usted lo dice, Luis, que en la implementación de un personaje homosexual y otro sordo, que lamentablemente puede llegar a desagradar a aquellos intolerantes conservadores, pues que no quieren aceptar este tipo de cosas, pero que las estamos viendo en nuestro día a día. La escena de cama, por así decirlo, entre Ikaris y Cersei, interpretada por la bellísima Gemma Shank. Entonces yo creo que es un pasito adulto que Marvel Studios tenía que dar, pero pues obviamente no van a patear la gallina de los huevos de oro, que es las historias de acción de los superhéroes, etcétera, etcétera. Yo creo, Luisca, que lo que le salva a la película, obviamente sí, es una historia de origen y todo lo demás, pero son las escenas postcréditos. Tiene 2 escenas postcréditos. La primera, pues, sabemos bien, después de la primera tanda de créditos animados de la película, y es quizás la más reveladora, si se puede decir. Pues en la primera vemos a nada más y a nada menos que a Eros, el hermano del titán loco de Thanos, y en lo que se refiere a su llegada al universo cinematográfico. Para esto la directora nos comenta lo siguiente, abro comillas: la idea de Eros y de Harry Styles, el actor, se me vino al mismo tiempo. No fue como si hubiera creado este personaje y pienso en diferentes personas para elegir. Al ver su carrera, hacia dónde va y lo que representa como individuo, es muy interesante, es muy único, y pensé que era Eros. Ese es el personaje. Da la casualidad que es el hermano de Thanos y que tenía pues ya todo en mi cabeza, cuál era su historia de fondo. Estaba muy muy emocionada cuando Kevin Feige me dijo hagámoslo. Entonces en la primera postcréditos, Luisca, pues vemos a Eros, también conocido por su alter ego de Star Fox, que ha tenido afinidad a los Vengadores. Entonces esto es muy interesante, que se siga expandiendo el universo cósmico de Marvel Studios. Y la segunda nos la metí, o sea, estaba el personaje dentro de la película y no la cogimos casi hasta el final, ¿no, Luisca? Sí, señor, el de Whitman, el de Dan Whitman, que era el novio mortal, por decirlo así, de Cersei. Y pues bueno, todo empieza ya a tomar un poco más de sentido cuando antes del rapto, sí, antes de que los fueran a castigar por no dejar nacer al celestial que habitaba en el núcleo de la Tierra, pues le dice Dan a Cersei pues que el pasado de su familia no es tan sencillo de explicar. Y pues obviamente él es descendiente del rey Arturo y pues es el Caballero Negro. Entonces ya tenemos un nuevo personaje y que muy seguramente va a ser de gran utilidad y va a tener mayor presencia en las películas posteriores de esta fase 4 y por qué no fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Sí, no, y lo que hay la otra gente... cosa y es que... Espéreme, Luisca, ya voy para allá. Y lo que la gente de pronto no vimos, incluso nosotros mismos en la sala no vimos, es que este personaje de Dan Whitman pues era interpretado por Kit Harington. O sea, no se veía un Kit Harington diferente. Y me recuerdo, Luisca, que yo le dije en la postcréditos, este es el caballero negro. Y otra de las cosas que venía ahí por debajo, para quienes ya vieron la película, hay una vocecita que sale de la espada de ébano que le habla al personaje de Kit Harington, y la directora Chloe Zhao confirmó que la misteriosa voz en esa escena es la de Mahershala Ali, la persona que va a interpretar a Blade. Lo que hay por debajo, nos mostraron al Caballero Negro y que Blade ya está dentro del universo cinematográfico de Marvel. Así es. Ahora, otra cosa que me gustó muchísimo fue el argumento, una cosa que no se nos había explicado sobre los celestiales. Entonces me gusta mucho la explicación que dan pues del chasquido de Thanos y del blip, y es que pues obviamente el ciclo del universo es tan perfecto pues que hay creación y destrucción, y lo que hizo Thanos fue retrasar 5 años el proceso para que el celestial que habitaba en el núcleo de la Tierra pues pudiera tener su surgimiento. Entonces me parece también como muy, muy parecido el tema al de Capitana Marvel con los Kree, ¿sí? Más o menos. Más o menos. Entonces pues este celestial que tenía creados a los Eternos pues ya nos dio un vistazo de cómo es que funciona la cosa. Es decir, cuando ya descubrimos realmente cuál era el argumento de la película, bastante interesante, nos lo explicaron sobre la hora y media. Pero bueno, las secuencias de pelea y todo justifican pues que se haya demorado en la pelea final,
para poder entender por qué todo esto, por qué no intervinieron en ciertos